Mi señora es bonita en casa, hoy hablando precisamente de los alimentos que influyen o que nos pueden ayudar en esos días incómodos, porque yo no conozco hasta ahorita una mujer que diga que estar en sus días es algo increíble y maravilloso. Hoy nos acompaña un gran doctor, él es uroginecólogo, el doctor Jorge Sánchez, usted ya lo conoce de casa, y nos vienes a hablar, doc, precisamente de todos esos cambios por los que pasamos las mujeres en nuestro ciclo, pero además influye el estrés, algo con lo que vivimos ya pues todos los días, ya no lo podemos quitar. Atsiri, buenos días. Y bueno, pues a empezar con este tema, invitar a nuestro público que se empiece a comunicar 33 38 10 64 04 y empiezan a mandar sus mensajes vía QR, porque seguramente habrá muchas dudas. Bienvenido, doc. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amables, aquí estando de nuevo con ustedes. Nos encanta, doc. Sí son muchos los cambios por los que atraviesa una mujer en este ciclo, pero además sí tiene que ver lo del estrés, o es algo que ya todos nos ponemos de pretexto. No, tiene muchísimo que ver, pero primero yo creo que debemos de puntualizar, porque luego muchos pacientes en consulta nos comentan: oye, doctor, yo tengo irregularidades menstruales. Entonces yo creo que primero hay que determinar lo que es realmente una irregularidad menstrual. El ciclo normalmente consta de 28 días. ¿Sí? Normalmente las mujeres ovulan a esa mitad del ciclo. En este caso, si es 28 o 14. Hay mujeres que tienen ciclos de 30 o de 35 que pueden ser normales. Y entonces a la mitad del ciclo siempre es cuando normalmente se va a ovular. Cuando tú tienes un ciclo, vamos a ponerlo de 28 días, tú tienes hasta menos 7 días y hasta más 7 días, es decir, ciclos de 21, 28 y 35 en este tipo de pacientes, donde todavía se considera que tienen un ciclo normal. Entonces, estas pacientes no tienen que decir, es que tengo un ciclo anormal. Es algo que puede considerarse todavía dentro de lo normal. También es importante enfatizar que las mujeres, cuando comienzan su ciclo menstrual, más o menos, el promedio es entre 10 y 12 años aproximadamente. En ese tiempo es normal que duren hasta 5 o 7 años en regular sus ciclos. 5 o 7 años. Hasta 5 a 7 años en la adolescencia. ¿Por qué? Porque los pulsos hormonales todavía se están regulando. Entonces, hasta aquí pues ya estamos puntualizando lo que es esto. Ahora, cuando las pacientes tienen o les detona el estrés, o cuando tienen estrés crónico, es cuando es malo. Cuando tienes un estrés, obviamente por cualquier situación, por una tensión, por algún miedo que pasaste, hasta cierto punto el estrés es bueno. ¿Por qué? Porque produce una hormona que te activa, te da la respuesta de tu cuerpo y puedes solucionar el problema en el que estás en ese momento, ¿verdad? El problema es cuando tú solo en tu mente te estás creando problemas que realmente ni existen. Dicen que más del 90% de las cosas malas que pensamos que nos pueden pasar no suceden. Nunca nos van a pasar. Es cierto. Es derivado de la ansiedad, doctor. Es derivado de la ansiedad, es derivado del estrés, es derivado del día a día, y que estás pensando todo el día, que tienes ese cerebro trabajando de más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya, ahora sí, focalizado al ciclo menstrual, esto hace que haya un aumento de una hormona. Esa hormona se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, arriba del riñón, ¿sí? Esa hormona se llama, ya lo han mencionado, cortisol. Y también se produce una hormona que se llama adrenalina. Esa combinación hace que cuando tienes estrés, ¿qué pasa cuando tienes estrés? Te da taquicardia, ¿verdad? Se te sube la presión. Esto es para respuesta. Si tú estás taquicárdico y necesitas correr por algún estrés o porque viste algo que te asustó, entonces tu cuerpo está más reactivo, corres más rápido. O también te aumenta la glucosa. ¿Por qué te aumenta la glucosa? Porque necesitas esa energía para correr o para salir del problema en el que estás. En el ciclo menstrual, esa elevación del cortisol favorece a que disminuya la producción de estrógenos y progesterona, que a final de cuentas, y también de una hormona que se llama LH, que va a ser la que va a dar un pico, ¡pum!, cuando es el medio del ciclo, como habíamos comentado, y eso va a hacer que ovules. ¿Qué pasa cuando tienes cortisol? Se detiene esa ovulación. Como no ovulas en ese ciclo, ¿qué es lo que pasa? Tienes un retraso menstrual. Exactamente. Entonces, si se fijan, es toda una cadena de una desregulación hormonal. Entonces, cuando tienes ese retraso menstrual, pues obviamente quiere decir que en ese ciclo lo más probable es que no has ovulado o no ovulaste. Y entonces ese mes no te vas a poder embarazar, porque si no hay óvulo, no hay embarazo. Es porque nuestro cuerpo reacciona de cierta manera de decir, esto no es la prioridad en este momento para el cuerpo, y comienza a actuar de esta manera. Efectivamente, me quitaste las palabras de la boca. Exacto. El cuerpo lo que dice, en este momento
tú no necesitas reproducirte. En este momento tienes que sobrevivir solamente. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Wow, es entonces, maravilloso el por cuerpo. eso afecta sí, el ciclo menstrual. Además, doctor, precisamente de la falta de ovulación o de que tuviste un retraso en tu ciclo, ¿cuáles son como los síntomas más frecuentes o incómodos cuando empezamos a tener como que estos efectos de estrés en nuestro cuerpo? Ok, los cambios que pueden pasar en tu ciclo menstrual, principalmente, como ya comenté, es el retraso menstrual. Ese es el principal, por lo que les comento que no ovulan. También se puede adelantar el ciclo por pulsaciones falsas hormonales que se dan secundario al cortisol. También pueden haber manchados intermenstruales, ¿sí? Por el efecto que puede tener precisamente el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Sí? También pueden tener las pacientes más dolor durante la menstruación. ¿Por qué? Porque al estar estresada tienes una contracción muscular y también se contrae a nivel pélvico, y entonces eso te hace más receptiva al dolor, o sea, hace que focalices tu mente más en el dolor que estás pasando que lo que normalmente lo haces, y por eso tienen más dolor. Entonces, estos son los principales síntomas que pueden tener. Sin embargo, también hay que hacer un agregado. No quiere decir que siempre que tengas una irregularidad menstrual tiene que ver con el estrés, digo, tampoco hay que irnos así, ¿verdad? Entonces, si tienes irregularidades menstruales, por eso es tan importante que acudas a la revisión. Normalmente se les recomienda que, digo, puedes relacionarlo de vez en cuando al cortisol, que un mes te pasó y que luego ya no te volvió a pasar y así. Sin embargo, no siempre hay que relacionarlo al estrés, porque muchas veces pueden ser otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los datos que debemos de decirnos? No, pues ya presentando esto, sí, mejor ir al ginecólogo. Cuando tienes un retraso menstrual que ya duró 3 meses. Vaya. Cuando tienes, por ejemplo, sangrados muy intensos que inclusive tienen coágulos. Cuando tienes dolor que es incapacitante, ahí ya no es normal. No es tanto por el estrés, no es normal. Y es algo que ya sí necesitas ir a una revisión, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿hay algún promedio de mujeres que padezcamos de este tipo de situaciones por el estrés? Llámese a partir de los 15 años, que ya es cuando comenzamos a generar un poquito más de esta situación. ¿Cuál es el promedio? Bueno, el promedio normal es más común en las mujeres que ya están sobre todo en la universidad o que ya son trabajadoras. Claro. Normalmente es cuando más estrés tienen. De hecho, el estrés se detona secundario o muchas veces por la sobrecarga laboral. Claro. Entonces esa sobrecarga hace que tengamos ese estrés crónico del que estamos hablando, que ya no es un estrés bueno, que ya es un estrés que realmente nos da una fatiga, ¿verdad? Nos da una fatiga a nivel de las suprarrenales, entonces ya empieza a producirse demasiado cortisol y empiezan todo lo que expliqué hace rato, pero en una manera ya no buena, sino patológica o de enfermedad. Por estrés también puede haber un sangrado abundante, o sea, que diga, a lo mejor el mes pasado tuve un sangrado normal, como muy parecido al que tengo todos los meses, pero este mes estuve demasiado estresada y noté que, o sea, no podía contener tanta sangre que Así salió. es. Sí puede ser, pero fíjate que cuando estás estresada normalmente es menos. Es al revés. Es menos y tienes retrasos menstruales. ¿Sí? Es mucho más común a tener un montón de sangre. ¿Por qué? Porque recuerda que te comenté, disminuye la producción tanto de estrógenos como de progesterona. Entonces no hay tanta captación endometrial de esa hormona y por lo tanto no tienes tanto sangrado. Más bien tienes un retraso, ¿verdad? Error de que nosotros pensaríamos que se acumula o algo por el estilo. Pero en estos casos, doctora, muchas ocasiones a veces nos estresamos más porque no nos ha bajado y ¿qué está pasando con mi cuerpo? Y me estreso más. Aquí las recomendaciones de un especialista como usted, ¿cuál pudiera ser para poder también relajarnos en mente y cuerpo y deba hacer lo que tiene que hacer nuestro cuerpo? Bueno, pues aquí es un círculo vicioso, ¿verdad? Si tú te estás estresando constantemente, obviamente esto va a continuar y va a detonar pues diferentes tipos de elevaciones de hormonas, porque también el estrés produce que se eleven otras hormonas y que se alteren ciertas hormonas. Se puede alterar desde la prolactina, por ejemplo, que es la hormona que se produce cuando tienes la lactancia y produce lechita. Se puede alterar la glándula tiroidea también, entonces TSH y T4, T3, o sea, todas las hormonas tiroideas. Entonces, toda esta regulación puede dar
o aumentos en los sangrados durante tu ciclo menstrual o amenorreas. La amenorrea es esa ausencia de la menstruación durante 3 meses y hay que buscar cuál es la causa, porque la causa puede ser desde un simple embarazo, ¿verdad?, hasta una hiperprolactinemia, un síndrome de ovario poliquístico, que ya lo hemos platicado, ¿verdad? Miomas, entonces pueden demás, ser, ¿no? Exactamente, pueden ser varias causas, ¿verdad? Queremos agradecer a nuestro auditorio que amablemente, como siempre, se empieza a comunicar con nosotros. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla y al código QR. Doctor, te preguntan, dice, buenos días, me llamo Alejandra, hace 3 meses di a luz por medio de cesárea y aún no me ha llegado mi menstruación. Normalmente soy regular, ¿qué estará pasando? Bueno, en esta paciente sería bueno saber si está amamantando, porque muchas veces cuando tienen su cesárea o el nacimiento de su bebé, ya sea parto o cesárea, se empieza a producir lechita. Esa producción de lechita aumenta la prolactina. Ese aumento de la prolactina hace que no tengamos periodo menstrual porque disminuye la producción estrogénica, por lo tanto no se capta esa hormona en el endometrio y el endometrio es lo que se desprende mes a mes y sangra. Entonces muchas mujeres que están en lactancia, ¿sí?, duran todo el tiempo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas veces se confían, ¿no? Que dicen, aquí no puedo quedar embarazada. No quedo embarazada, ¿y cuál? Bebé de cuarentena, ¿no? O sea, no es una constante. Es más difícil, sí, obviamente, porque no estás menstruando, entonces lo más probable es que no estés ovulando, pero nunca se confíen de eso. Muy bien, ya escucho las palabras de un consejo. Por acá. Yo inicié mi ciclo menstrual a los 10 años, nunca supe lo que fue un ciclo normal, a veces era cada 2 o 3 meses y llegué a tener periodos hasta cada 6 a 8 meses. Ahora que tengo 46 años, mis periodos son cada 30 días. ¿Esto a qué se debe? Que ahora sí estoy muy puntual. Bueno, muy probablemente mejoró sus hábitos. Normalmente mejorar tus hábitos, bajar de peso, controlar el estrés, dormir bien, hace que tus ciclos hormonales sean más regulares. Muchas veces hay muchas mujeres que son muy irregulares y luego tienen sus embarazos. ¿Y se regulan? Ajá, y se regulan. Wow. Sí. Su ciclo entra en una línea y también pues puede ser ahí que mejoraron pues los hábitos porque vas creciendo, vas teniendo más conocimiento y vas mejorando tu salud también, ¿verdad? Vas siendo más cuidadoso con tu salud. Dice, buenos días, doctor. Últimamente he pasado por muchas emociones fuertes y mucho estrés. Entonces, los últimos meses, mi ciclo, uno fue de 24 días y el otro de 38 días. Este mes han pasado 43 días y no ha llegado mi regla. Tengo los pechos súper adoloridos, mucho cólico. También siento que ya me va a bajar, pero nada, no me siento embarazada. Tengo 37 años. Gracias por leerme. Gracias a ti por escribir. Pues podrían ser varios diagnósticos, no necesariamente el estrés, como les comento. No se basen en que todo es secundario al estrés, porque si no, luego ya nunca te revisas, ¿no? Sí, claro. Ya no me bajó 2, 3 meses. Estoy estresada. Porque estoy muy estresada. No necesariamente. En este caso en particular, creo que sí sería bueno que acuda a una revisión para ver por qué está pasando esto, ¿no? Es importante. Sí. Bien, doctor, por acá, tengo 42 años y llevo 4 meses sin menstruar. Mi ginecólogo dice que no es por la menopausia, que es porque tengo sobrepeso y tengo el colesterol total en 250. Y no me puedo hacer un estudio de perfil hormonal porque no he menstruado. ¿Usted qué opina? ¿Qué edad tiene? 42. 42. Pues sí, mira, en ella si ya tiene 4 meses sin menstruar y pues no puede tener, hay que revisarla, hay que ver cómo está su endometrio porque también eso es importante para ver si se le puede dejar cierta hormona para que precisamente tenga su ciclo menstrual y hacerle en día 3 del ciclo, que es lo ideal. Sin embargo, en este tipo de pacientes, cuando ya tienen tanto tiempo sin menstruar, tienen un poquito de sobrepeso o viven con sobrepeso, entonces ahí lo que se debe de hacer es, sabemos que no es lo más confiable, sí, lo digo así porque luego podría darse a crítica, pero sabemos que no es lo más confiable, pero podríamos hacer, no importa, un perfil hormonal en ese momento para ver que no va a ser alguna elevación de la prolactina, alguna alteración de la tiroidea o algún tipo de síndrome de ovario poliquístico, una elevación androgénica. Entonces tendríamos que valorar las diferentes hormonas para saber qué es lo que está pasando y contrarrestar el efecto que tiene. O también en esa evaluación podrías ver que no sea una paciente que ya está en menopausia, porque 42 años ya podría estar ahí. Empezar con la perimenopausia. Muy bien. Por aquí dice, doctor, tuve una situación de mucho estrés y me reventó
óvulo. Yo creo que es un ovario, ¿no? ¿Es normal? Un folículo, sí, es completamente normal. O sea, de sí hecho, pasa por eso. Fíjate que hace poco tuve una paciente que me llegó, que traía mucho dolor, que le pasó, que sintió un dolor muy fuerte, llegó, la revisé, les hago eco normalmente, eco vía vaginal, y encontré mucho líquido libre, y es por eso. Hay ciertos folículos que están muy grandes, que tienen líquido, y que cuando truenan, ¿sí?, obviamente también se mezcla con cierta cantidad de sangre, y entonces ocasionalmente continúa el sangrado y queda sangrado. Ahí pues sí hay que hacer otras acciones como cirugías o así, una laparoscopía, pero algunas veces solamente con tratamiento se reabsorbe tranquilamente eso. Y sí es probable que sea detonado por estrés. Uy. Muy bien, miren, aunque el ciclo menstrual a veces sea molesto, cuando no llega sí nos preocupa. Por acá nos dice, tengo una hija de 21, pero desde que empezó a arreglar nunca ha sido regular, dura años sin menstruar. Ya le hicieron ecos y todo parece normal, incluso ha estado en tratamiento hormonal para regularizarlo, pero solo aumentó de peso. ¿Qué pudiera hacer, doctor? Bueno, en ella hay que ver que no haya alguna insuficiencia hormonal, hay que ver qué calidad tienen sus ovarios, hay que hacerle inclusive... ¿Qué edad tiene, perdón? 21. 21 años. Sí, está muy joven. Yo creo que por lo que me comentas, en ella como que cabe más un síndrome de ovario poliquístico que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que haciendo buenos estudios hormonales, revisándola, viéndola que no sea otro origen, porque también no siempre el origen es ovárico. Ocasionalmente el origen también puede ser suprarrenal. Entonces hay que ver con la batería de hormonas que se le puede hacer a la paciente cuál es el diagnóstico exacto para dejar un tratamiento adecuado en esta paciente. Gracias, doctor. Dice, ¿qué tal? Buenos días, tengo 40 años y siempre he sido irregular. Me llegó mi periodo este mes, que normalmente me dura 4 días, pero esta vez tengo casi 20 días sangrando. Antes era muy poco flujo y hace 5 días es más abundante. ¿Qué causa podría ser? Bueno, cuando ya empiezan con sangrados mayores, ya de 20 días o que se cortan y luego otros 10 días y empiezan así, lo más probable es que esto tenga relación con algún tumorcito a nivel endometrial. Podría ser, no sé, un mioma endometrial, un pólipo en el endometrio, que a pesar de que se está llegando, el endometrio no se puede sostener a nivel uterino y por eso está desgajando y está sangrando constantemente. Entonces yo creo que ella sí tendría que hacer un estudio de imagen para ver que no vaya a traer algún tumorcito o algún mioma o algún polipito ahí en el endometrio. A checarse. A revisarse, sí. Doctor, esto es apenas un poco de lo mucho que vivimos las mujeres en este siglo, que es prácticamente el estrés, una de las enfermedades pues primordiales. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues principalmente quiero darles unos tips para mejorar esto, para mejorar el estrés. Por favor. Lo principal que deben de hacer pues es tratar de dormir bien. El dormir bien mejora muchísimo el estrés. El hacer ejercicio, hacer un ejercicio moderado, no intenso, porque también el ejercicio intenso estresa el cuerpo. Entonces, un ejercicio moderado, alimentarse bien y hacer... Ahorita está muy de moda el mindfulness, yoga, meditación, respiraciones, y eso mejora mucho a las pacientes. Y recordarles que pues el ciclo menstrual es como un relojito en las mujeres, ¿verdad? Si nos avisa algo anormal, por favor, revísate. Puedes vigilarlo si piensas que puede ser por estrés o aumentó el estrés, pero si ves que ya está siendo más crónico, revísalo. Dicen que el cuerpo, la menstruación, grita que algo está pasando, entonces hay que cuidarse, ¿verdad? Doctor, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para toda la gente que se quedó con dudas o sobre todo quieren hacer una cita contigo, revisarse, como siempre lo hemos dicho, con su doctor mínimo una vez al año? No se pide tanto, pero que sí esté pues cuidando su organismo. ¿Dónde te encontramos? Sí, podemos hacer cita en el 33 38 13 09 84 o podemos encontrarnos estamos en todas las redes sociales como Dr. Jorge Sánchez Cisneros. Dejamos los teléfonos con Pina, también comuníquese si usted no lo alcanzó a anotar para que agende una cita con el doctor Jorge Sánchez. Gracias, doctor. Y a desestresarnos, ya nos dijo el doctor. Vámonos con Norval. Creo que está muy desestresado.